¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial a todos mis seguidores, a todas las personas que se han suscrito a este canal, que están pendientes de mis videos. Muchas gracias por comentar, por mantenerse al tanto. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer dashboards dinámicos o unos reportes dinámicos desde AppSheet, partiendo desde la aplicación que ya tenemos, que hemos venido trabajando. Ya saben que en la descripción del video o en los comentarios siempre dejo todo el material de lo que se vio en la clase. El objetivo del video de hoy es hacer algo similar a esto, un reporte, un dashboard que nos va mostrando según una fecha inicial y una fecha final, nos va mostrando los gastos. Creo que esta información está desde el 2019, pongámosle hasta el 2023. Y podemos ver que todo lo que seleccionemos entre una fecha y otra se va a mostrar aquí. Digamos, nos va a traer los gastos por cuentas o por categorías, que ya vimos en la aplicación cómo hacerlo, y nos los organiza por fecha, por mes, y nos trae un gráfico de esas categorías que he seleccionado también aquí en este campo. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar o todas las cuentas o no seleccionar ninguna, y puedo decir solamente quiero ver repuestos, insumos y estas cuentas, cómo se comportaron mis gastos entre esta fecha inicial y esta fecha final, y él automáticamente me los grafica. Ese es el objetivo del video de hoy. Lo vamos a implementar en nuestra aplicación. Esta aplicación demo que estamos viendo, que tenemos acá, está también en los links de los videos. La pueden copiar. Ya también hay un video de cómo copiar la app. Pueden copiarla, pueden explorarla. Tiene muchas vistas interesantes. Como les dije en otro video, lo que hacemos es mostrarle al cliente, porque a veces el cliente ni siquiera sabe cómo se va a ver su aplicación. Entonces, con esto le pueden decir, vea, así se van a ver sus productos, así se van a ver sus gráficos. En el mapa se pueden ver así sus domicilios, etcétera. Aquí tenemos una lista de productos, del personal, para que él vea cómo se va a llevar el listado y la base de datos de personal, incluso la firma de cada persona. Dashboards, clientes. Entonces, esta aplicación está muy completa y tiene este dashboard dinámico, este reporte dinámico, lo tienen para que ustedes vean cómo está construido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación, la que hemos venido trabajando en todos los videos. Es una aplicación sencilla donde tenemos gastos, tenemos ventas. En el último video hice un reporte para enviar por correo, un email para enviar la factura o el ticket de venta por correo. Este reporte se ha ido actualizando, lógicamente ya lo subí un poquito más organizado, ya con un logo, con unos colores más corporativos, para que lo tomen de base y de ejemplo para sus aplicaciones. Podemos ver que tenemos gastos, y estos gastos no le hemos hecho más sino un reporte gráfico, solamente un gráfico que nos muestra cómo están los gastos por categorías. Ahora lo que vamos a hacer es el dashboard dinámico. Si yo le ingreso unos datos, unas fechas y unas categorías, él me filtra esa información en unos slides. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearle una tabla nueva. Vamos a ir a la base de datos de la aplicación y creamos una tabla nueva. Yo normalmente las llamo filtro, ¿sí? Filtro, le vamos a colocar una columna de usuario, que va a ser la key de esta tabla, un usuario, una fecha inicial, la fecha final y la categoría del gasto, ¿sí? O las categorías, porque vamos a poder filtrar por una o varias categorías. Tenemos la fecha inicial, fecha final y la categoría. ¿Qué más podemos filtrar de nuestra aplicación? Cuando estamos ingresando gastos, podemos poner una descripción. Entonces podemos que con unas palabras que escriba, por ejemplo, almuerzo, que le salgan todos los gastos que en su descripción dicen almuerzo. Entonces lo vamos a poner también que aplique este tipo de búsqueda, de descripción. Tenemos la descripción, tenemos el proveedor, también podemos buscar a un proveedor, cuánto le he pagado a ese proveedor. Y listo. Con esta tabla de filtro la vamos a agregar ahora al AppSheet. Yo lo que hago normalmente es actualizar el editor. Vamos a Data, ya nos aparece la hoja aquí para agregar. Le doy Adicionar. Y una vez ya tenemos la hoja de filtro, lo que vamos a hacer es agregarle una vista nueva. Entonces vamos a Vista, le damos a Añadir Vista y le vamos a llamar Filtrar Datos. Filtrar datos. Entonces llamamos a la tabla filtro y le decimos que es una vista tipo detail. En este momento no vemos la vista porque no hay ningún registro creado. Vamos a guardar hasta ahí y vamos a crear un registro aquí cualquiera. Pongamos por ejemplo mi correo.
Listo. Entonces, aquí podemos ver, ya nos aparece un registro con esta vista detail con mi correo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle que las columnas que tenemos allá de fecha inicial, fecha final, categoría de gastos, descripción y proveedor, esta la podemos subir, son las que van a ser editables dentro de este campo, ¿sí? Y aquí le damos el orden a esas columnas que estamos poniendo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la fecha inicial porque el usuario no lo necesito, fecha final, categorías de los gastos, una descripción y el proveedor. Quiero que el proveedor se vea arriba de la descripción. Y aquí ya estamos armando nuestro filtro parecido a este que estamos viendo acá, a esta vista. Ahora, lo que vamos a hacer con esta vista es darle formato a las columnas. Entonces vamos directamente desde el lápiz a editar columna y le decimos que esta es de tipo fecha. La siguiente columna es de tipo fecha también. Las categorías de los gastos, entonces nosotros en este momento, cuando estamos haciendo un gasto, tenemos unas categorías de tipo enum. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí, como podemos seleccionar una o varias, ya no va a ser un enum, sino un enum list. Un enum list, y ese enum list va a llamar a esas categorías que ya tenemos. ¿Cómo las llamamos? Entonces venimos acá y en el autocompute le vamos a dar un valor sugerido. Esta fórmula es muy importante. Yo podría hacer una tabla y llamar esas categorías por una tabla, pero aquí les voy a enseñar a trabajar lo que son listas y enum list, que son, al fin y al cabo son unas listas, pero vamos a trabajarla desde valores sugeridos. Entonces yo aquí voy a hacer una lista de valores sugeridos que se puedan ser seleccionables para que después pueda comparar y traer los datos que me corresponden con esa categoría. Entonces aquí en valores sugeridos voy a decirle que me haga un select, ni siquiera que me haga un select, simplemente le digo que vaya a la tabla de gastos y me traiga la columna categoría. Al yo hacer esto, él me va a traer una lista, ¿sí? Y como yo le estoy diciendo que el campo es en un list, ya vamos a ver qué pasa. Yo aquí tengo unos gastos con categoría mercado, alimentación, servicios. Entonces, vamos a ver que estas categorías ya aparecen aquí para seleccionar y yo las puedo seleccionar una o todas o ninguna. Entonces ya aquí hasta este momento le vamos dando forma a nuestro filtro. La columna proveedor, pues en proveedores nosotros en nuestros gastos aún no tenemos una tabla referenciada de proveedores, vamos a aprovechar para crearla de una vez. Entonces vamos a crear una nueva tabla que se llame proveedores. ¿Por qué es importante empezar a llevar ya una tabla de proveedores? Porque yo necesito crear bases de datos. Entonces, cuando yo creo una tabla de proveedores y la relaciono a esos gastos, yo ya voy a poder almacenar también información de mi proveedor, como la dirección, como la ciudad, de qué proveedores, a saber de qué ciudades son mis proveedores, números de teléfono, tener bases de datos de proveedores, eso es muy importante. Entonces, vamos a crear aquí el ID de la tabla de proveedor, ¿sí? Cédula o NID. Ya en el label de ese campo lo pongo mayúscula, teléfono y bueno, si correo. Si necesitamos otro dato, email, lo ponemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar esa tabla de proveedores y la vamos a llamar en nuestros gastos. Y la vamos a llamar también en el filtro para que siempre haga referencia a nuestra base de datos de proveedores. Entonces en los gastos le digo que haga ref a la tabla de proveedores, que no le he llamado. Tengo que darle aquí agregar proveedores, la adiciono. Una vez que agrego la tabla, entonces configuro los campos. Esto ya lo sabemos hacer. Entonces oculto el ID que no lo necesito, cédula NID, nombre comercial, razón social es texto, ciudad, dirección, teléfono es de tipo phone, email ya me lo detecta como email. Ahora lo que vamos a hacerle es a los gastos que el proveedor haga referencia a esa tabla de proveedores. ¿Sí? Proveedor se llama la tabla. Y desde el filtro también le vamos a decir que proveedor hace referencia a la tabla proveedor. Listo. Ya tenemos nuestra tabla de filtrar datos con la información que ya dijimos con nuestros proveedores. Aún no tenemos base de datos de proveedores, pero eso no sale. Vamos a crear aquí rápidamente unos proveedores, cualquier ID. Este proveedor lo va a asociar con uno de los gastos que ya tengo acá para hacer funcionar nuestro filtro. Proveedor,
Cojo el ID del proveedor, vengo acá al gasto y lo coloco. Lo mismo acá. Cojo el ID de este proveedor, vengo al gasto y se lo pongo estos dos gastos para el ejemplo. Ya podemos ver aquí que cuando actualizo, nuestros proveedores se van a ver en el filtro. Se van a ver en el filtro y se van a ver en el momento de que agregue un gasto, porque ya lo estoy llamando a esa tabla de proveedores. Ahora, con el filtro, vamos a crear una vista. Primero vamos a crear un slice que funcione con base a los datos que yo estoy seleccionando en el filtro. ¿Cómo hago esto? Vamos a ir a la tabla gastos y le vamos a crear un slice. Le decimos crear nuevo, le vamos a decir gastos filtrados. Se llama gastos filtrados. ¿Y cuál va a ser la condición aquí? Esta condición, póngale mucho cuidado. Una condición sencilla de la fecha. Entonces, la fecha del gasto tiene que estar entre la fecha inicial del filtro y la fecha final. El gasto está aquí en el medio. Aquí tenemos la fecha inicial y aquí tenemos la fecha final. Entonces, tenemos que hacer que se compare la fecha del gasto con la fecha inicial y la fecha final. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un index a los datos que estoy colocando en este registro de la tabla. Este registro siempre va a ser un solo registro. Entonces, por eso vamos a hacer un index a la primera posición de la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá y le decimos que la fecha del gasto tiene que ser mayor o igual a index filtro columna fecha inicial en la posición 1. Entonces le estoy diciendo, fíltreme todas las fechas, todos los gastos donde la fecha del gasto es mayor o igual a la fecha inicial. Y también se debe cumplir otra condición. Entonces le pongo un AND y le digo que la fecha final también debe ser menor o igual al index de la fecha final. La fecha del gasto debe ser menor o igual al index filtro de la fecha final. Solamente probemos esta condición. Entonces, la dejamos así y ahora le vamos a dar guardar. Este lapicito de editar se puede ocultar. Vamos a poner a prueba nuestro filtro. En este momento no tenemos todavía una vista tipo dashboard. Para eso la vamos a crear. Le vamos a decir, creemos una vista tipo dashboard que se va a llamar dashboard. Dashboard. No va a llamar a ninguna tabla, sino que va a ser una vista tipo dashboard. Y aquí selecciono las vistas que quiero que llame. En este caso, filtrar datos, que es una vista. Y quiero también que me llame a la vista de ese slice que acabamos de hacer. Entonces vamos a crearle una vista slice que se va a llamar gastos filtrados. Y esa vista va a llamar a la tabla gastos filtrados, al slice gastos filtrados. Decimos que es de tipo table, que sea ref para que no se muestre. Igual que la tabla filtros, filtrar datos, también que sea de tipo ref, que solamente se muestre el dashboard. Y vamos a llamar filtrar datos y vamos a llamar gastos filtrados. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos en una columna, en un lado, la opción de filtrar los datos y en la otra gastos filtrados. Si ven estas flechitas que aparecen acá, se pueden quitar. Le damos acá y le decimos que Slideshow Mode lo desactive. Entonces aquí, hasta aquí ya debería funcionar, que cuando yo seleccione una fecha inicial y una fecha final, los gastos se me filtren. Vamos a verlo. Vamos a abrir la pantalla completa. Y vamos a ir al reporte dashboard no actualizado. Vamos a actualizar. Dashboard. Aquí lo tenemos. No muestra nada porque no le hemos puesto una fecha inicial. Este botón también se puede ocultar igual que este. Y le vamos a decir que me muestre los gastos del 1 de enero a la fecha actual. Y me los trae todos, ¿sí? Todos estos son del 13 de enero. Porque son los que hemos metido de prueba, solamente se metieron un día, pero podemos ir metiendo más. Entonces hasta aquí vemos que funciona. ¿Qué pasa si yo selecciono una categoría o varias? Pues debería filtrarse, pero no se está filtrando. Entonces ya vamos a hacer esto. Si yo quisiera no seleccionar ninguna fecha, entonces deberían mostrarse todos los gastos. ¿Cómo hago eso? Vamos al slice de los datos filtrados y le vamos a decir, este AND está bien, pero estas deben de ir acompañadas de lo siguiente, de un OR. Un OR que mire si la fecha inicial está en blanco. O sea, is blank. Si la fecha inicial del filtro está en blanco, pues él cae en esa posición.
O si la fecha inicial no está en blanco es porque tiene un dato, y si tiene un dato entonces él compara con la fecha, del gasto. Entonces, ¿es esta o es esta? También aplica para la fecha final, si está en blanco. Entonces, is blank. Y aquí le decimos que haga un index a la fecha final en la posición 1. Y o es esta o es esta. O es esta porque está en blanco, la fecha inicial, o tiene un dato y se compara con la fecha del gasto. Y o es esta, la fecha final está en blanco, o el gasto es igual a la fecha final que se puso, es menor o igual. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, o esta, y estas dos, o una de estas y una de estas, se van a filtrar los datos de los gastos. Aquí nos dice que hay un error, miremos a ver. Nos sobra un paréntesis, aquí estaríamos cerrando el de arriba, quitamos este y dejamos que cierre este. Ahí ya debería quitársenos el error y vamos a probar si funciona lo que hicimos. Abrimos el dashboard. Como no estamos seleccionando ninguna fecha, las muestra, pero yo digo que quiero que me muestre del 14. ¿A qué fecha final? Pues mostraría del 14 todas, pero como no hay del 14, entonces quiero que solamente muestre desde el 13 hasta, perdón, es desde el 13 de enero. Ahí los muestra hasta todos. O le puedo decir que los muestre hasta el 13 de enero. Y me va a mostrar eso. Ya vamos a meterle más datos para ver cómo queda. Yo he creado aquí unos gastos de prueba con fechas diferentes solamente para analizar la aplicación. Vamos aquí y aquí los estoy filtrando. Los hemos filtrado del 13 al 13. ¿Se acuerdan? Entonces podemos ver que nos muestra solamente los del 13. Pero si le decimos que no quiero ver la fecha final, entonces me trae todos desde la fecha inicial, que sería el 13, hasta todos que son hasta el 15. Ahora vamos a agregarle la categoría. ¿Cómo hacemos para comparar esta lista de aquí, lo que se está ingresando en esta lista, con cada uno de estos valores de las categorías? Solo hacemos desde el slice y venimos acá y le decimos lo siguiente. Entonces, primero, después de le vamos a poner otra condición más. ¿Cuál va a ser? Le vamos a decir que si el gasto, la categoría del gasto existe en esa lista, en ese num list que estamos seleccionando desde el filtro. Entonces le decimos que si la categoría existe, para eso vamos a usar la fórmula contains. En la lista que tenemos ahí, que sería hacer un index a esa columna del filtro que se llama categoría, perdón, del filtro categorías de gastos en la posición 1. Si yo hago un index a esa fila, esto lo convierto en un texto para que me lo compare como una cadena y le digo que si contiene contains, que si ese texto contiene el texto de la categoría que seleccioné. Le decimos que si ese texto de ese listado lo vamos a convertir en un texto, ese texto contiene ese nombre de esa categoría. Vamos a ver qué sale. Probemos. Vemos que tenemos varias categorías. Como no hemos seleccionado ninguna, pues él no muestra ninguna porque está condicionado a que debe de lo que caiga en esta condición de acá. Entonces, por eso, si yo selecciono ahorita una categoría, pues él me va a mostrar esos gastos de esa categoría. Por ejemplo, mercado, o también servicios, y me los va mostrando, ¿sí? De acuerdo a esa categoría. Si yo digo que no quiero ver, seleccionar ninguna categoría, debería mostrármelos todos. Entonces volvemos y le ponemos un OR, como lo hicimos con las anteriores. Entonces acá le digo OR y le digo que si está en blanco las categorías de los gastos. Si esa columna está en blanco, cae ahí. Y si cae ahí, pues es true. Y si es true, mostraría todos los datos, o sea, no se estaría filtrando. Si está en blanco, él pone un true. Inmediatamente el OR se va a ir por ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo no pongo ningún gasto, ninguna categoría y me las muestra todas. Pero yo puedo decirle aquí que me filtre
solamente por dos categorías. Vamos a hacer lo mismo con el proveedor y la descripción. Entonces volvemos aquí al slice y le decimos, ya sabemos el OR, no puede faltar, para que cuando no se seleccione nada, él automáticamente muestre todos los datos. Entonces, si está en blanco, ¿qué? El proveedor. Entonces está en blanco el proveedor del filtro. Sí, está en blanco, se va por ahí. Si no, entonces mire si el proveedor de ese index que está haciendo, si ese proveedor es igual a la columna proveedor de la tabla gastos, de la que estamos filtrando en ese momento. Entonces él coge cada registro de la tabla y empieza a comparar. Hace todas las fórmulas, OR, las fechas, ¿se cumplen? No. ¿Se cumple el proveedor? Sí, entonces ahí mismo hace la comparación y ese es el dato que deja pasar. Entonces el proveedor que está analizando es igual al proveedor que se está seleccionando allá. Sí, si esto se cumple, entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos dos cuentas seleccionadas, ahora vamos a seleccionar solamente un proveedor. Le digo que quiero ver solamente donde el proveedor es Adidas, pero no está funcionando con el proveedor. Miremos a ver qué pasa. Faltaba una coma acá. Antes de este OR faltaba esa coma, por eso no lo detectaba. Y aquí ya solamente me trae Adidas, que es el proveedor que estoy seleccionando. Si selecciono Nike, solamente me trae Nike. Y ahora vamos con, cuando yo escribo aquí algo, por ejemplo, algo de la descripción, por ejemplo, compras, automáticamente debería traerme todo lo que dice compras. Entonces vamos a probarlo. Volvemos al filtro, al slice, y lo mismo, ponemos una coma, vamos a ponerle un OR, y le decimos OR is blank, el descripción, y ahora, si lo que hay en ese campo de descripción, contains, ¿qué contiene? Contains, ¿qué contiene? Entonces, que el campo de descripción de la tabla de gastos sí contiene lo poco que yo he escrito en la tabla filtro, campo de descripción. Cerremos acá paréntesis, guardemos y probemos. No escribo nada, mostraría todo. Si escribo compras, me muestra todo lo que la descripción dice compras o lo que dice importante, por ejemplo. Muestra todo lo que es importante, pero quiero que traiga a todos los proveedores lo que es importante o que no tenga ninguna descripción y muestre todo. Esto más o menos funciona como el buscador que tenemos acá, esta lupita. Ustedes también pueden filtrar aquí por categoría, por ejemplo, dos categorías en sí, y él les va a traer esta información. Lo que pasa es que cuando ya estemos haciendo fórmulas, pues esos filtros de la lupita no van a servir, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos poner el total de los gastos que tuvimos en este periodo de tiempo. Ya les voy a enseñar cómo. Y aparte también podemos hacer el gráfico de cuentas de esos datos que se están filtrando. Entonces vamos a hacer primero el total. Entonces vamos a la tabla filtro y le vamos a crear una columna nueva. La columna se va a llamar total gastos y le vamos a decir que sume, ¿qué? Pues la tabla gastos filtrados, su columna valor y listo. Columna valor. El filtro se está aplicando con los valores de la tabla filtro. Entonces ahí ya se me está generando una porción de datos. Esa porción de datos yo ahora voy y la sumo, le sumo todas las columnas valor y ese va a ser mi valor total que se va a mostrar ahí. Acá me dice que la suma es incorrecta. Vamos a decirle que seleccione todos los gastos donde sea true. O sea, no cumpla ninguna condición, simplemente los gastos, porque ya están filtrados, ya están viniendo filtrados por el slice. Y esto lo quiero ver en esta tabla de filtrar datos, lo quiero ver aquí abajo. Le decimos que lo ponga aquí, total gastos entre fechas. Adicional, yo quiero a este dashboard agregarle un gráfico para que se vea un poquito más bonito. Entonces vamos donde dice gastos filtrados, duplicamos la vista, le ponemos gráfico gastos, por ejemplo, gráfico gastos, que siga llamando a la tabla gastos filtrados, pero que sea un gráfico, donde se sume el valor y los datos que se van a mostrar sean las categorías, por ejemplo. Puedo hacer otro también para proveedor. Esto lo puedo ocultar. Gráfico gastos, le decimos duplicar
Le decimos que sea gráfico por proveedor. Y lo mismo, quiero sumar su valor, pero que ahorita me los organice por proveedor. Entonces aquí yo puedo ver cuánto le pago a cada uno. Estos dos gráficos los voy a llamar desde el dashboard. Los agrego acá, gráfico de gastos y gráfico de proveedor, por proveedor. Aquí ya los podemos ver. Y ya vamos a ver que todo esto funciona de acuerdo a la información que yo le vaya ingresando en este filtro de datos. Vamos a guardar hasta ahí, ahí podemos ver. Vamos a ampliar la pantalla para que sea completa. Y ahí podemos ver, muchachos, este dashboard, cómo nos está quedando de chévere, de interesante. Aquí podemos poner esto más ancho, podemos ver el total de los gastos que se están metiendo ahí. Esto se le puede dar también unos format ruler para resaltarlo. Aquí podemos ver ya cómo organizamos estas vistas, las podemos correr, las podemos hacer más grandes. A esto le podemos dar un format ruler. Aquí podemos ver que se van filtrando los gastos de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando y se van graficando inmediatamente. Podemos ver por categoría, podemos ver por proveedor. Si quiero filtrar un solo proveedor, me traiga todo y me va automáticamente haciendo el cálculo de lo que va sumando estos registros de acá. Aquí también podemos seleccionar solamente una fecha, digamos el 13 de enero hasta el 15 y me trae todos sus gastos. Ese es un tipo de dashboard que les enseño. La nueva presentación de los gráficos también está muy interesante. Hay una forma nueva de graficar. Ustedes la pueden probar aquí. Es una forma que está en modo preview. Aquí también se pueden configurar los gráficos. Podemos configurar la orientación. En un video les explicaré cómo manejar estos gráficos porque es un poquito ya, son funcionalidades nuevas que tiene Apsheet. Y también les voy a enseñar, muchachos, cómo conectar Looker Studio con Apsheet, que también es una nueva funcionalidad. Acá podemos hacer unos gráficos mucho más interesantes. En el próximo video, por favor no se lo pierdan, vamos a estar mostrando cómo hacer este tipo de gráficos. Por ejemplo, yo selecciono una categoría o en este caso es una tienda y él me trae todos los otros gráficos. Se funcionan dinámicamente de acuerdo a esta selección que yo hice, ¿sí? Es muy interesante, hay varios tipos de gráficos, se pueden hacer hojas para ver unos gráficos, por ejemplo, versus otros, de un año versus otro. Si yo no selecciono nada, pues me trae toda la información. Esta parte es muy interesante. Espero que en el video del dashboard que acabamos de hacer, que es el dashboard dinámico, les sirva para sus aplicaciones, para que lo apliquen en los reportes. Vemos que a esto después le podemos hacer un reporte en PDF. Podemos meterle más gráficos, también de tortas, de barras, de líneas. Y la usabilidad de estos gráficos las vamos a ir viendo más adelante en el video. Hay que tener algo en cuenta y es que este filtro no le hemos puesto aquí la condición para que siempre sea un solo dato. User email es igual a usuario. Si el user email es igual al usuario, simplemente me va a traer el registro de ese usuario. O sea que si yo aquí en mi base de datos pongo otro correo de otro usuario que vaya a usar la app, pues a él solamente, o sea, lo que va a hacer es que cuando alguien ponga una fecha inicial y una fecha final, no se le vayan a traspasar esos datos al otro usuario. Entonces por eso ponemos el filtro de seguridad acá. User email igual a usuario. Bueno, muchachos, espero que este video lo pongan en uso, que hagan que sus aplicaciones sean un poquito más dinámicas. Son funcionalidades que muchas veces las empresas solicitan, necesitan ver información muy exacta, con datos muy específicos. Y esta es una forma de filtrar y ver la información muy interesante. Muchas gracias por seguirme, suscríbanse por favor. Hasta un próximo video.